Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Soy Fileas del Montesexto y en el día de hoy comenzaremos una serie de videos sobre etimología, es decir, sobre el sentido que damos a algunas palabras en el marco de la tradición Rosacruz. Y comenzamos con la palabra fraternidad, que significa cualidad propia de hermanos. La mayoría de las veces, la idea de una fraternidad humana o fraternidad universal esconde un deseo, una aspiración bastante vaga, algo así como si dijéramos, qué bueno sería que los hombres fuéramos hermanos. Pues no, la fraternidad no es simplemente una posibilidad lejana que dependería de nuestra voluntad, sino que es una ley de la naturaleza. Y al hablar de ella, es bueno recordar ese antiguo axioma que muchas personas repiten sin entender su significado. Todos somos uno. Todos somos uno. Esta frase no es un eslogan novedoso de la New Age, una frase inventada hace 10 o 15 años, sino una idea potente y tradicional que condensa en 3 palabras el sentido último de una fraternidad universal. Todos nosotros formamos parte de una unidad, de un único y gigantesco ser vivo que fue bien descrito por Platón en el Timeo. Y decía Platón, existe un ser viviente dotado con alma e inteligencia, una entidad única y tangible que contiene a su vez a todos los seres vivientes del universo, los cuales por naturaleza propia están todos interconectados. El cuerpo de este gigantesco ser, Corpus Mundi, es el que conforma el cuerpo de cada uno de nosotros. Ese vehículo material que tarde o temprano tendrá que volver a la Tierra en un proceso que algunas escuelas llaman restitución, en alusión a un versículo de la Biblia que dice: volverás a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero además de un cuerpo, ese ser único también posee un alma llamada tradicionalmente alma cósmica o anima mundi, de la cual forma parte el alma de cada uno de nosotros, esa correspondencia con el anima homo. Y este concepto de anima mundi está íntimamente vinculado a lo que los alquimistas llaman telesma y que Eliphas Levi le llamó el agente mágico universal. Por último, siguiendo el clásico esquema trinitario que venimos viendo, esa entidad universal tiene además un spiritus mundi, que completa la correspondencia entre lo de arriba y lo de abajo, cuerpo, alma, espíritu, remitiéndonos inexorablemente al viejo concepto hermético de así como es arriba, es abajo. Entonces todo esto significa que cada uno de nosotros es un microcosmos vinculado a un macrocosmos. En otras palabras, el hombre es un universo en miniatura, o a la inversa, el universo es un hombre macrocósmico. Por lo tanto, si aceptamos que dentro de cada uno de nosotros se encuentra representada la totalidad del cosmos, podemos concluir que conociéndonos a nosotros mismos, vamos a poder llegar a conocer la naturaleza de Dios y del universo, lo cual no es otra cosa que nuestra propia naturaleza. Es bastante difícil hablar de fraternidad y de unidad cuando en pleno siglo XXI el hombre moderno sigue buscando cualquier excusa para la separación y para la diversidad. Las religiones, las razas, nacionalidades, clases sociales, orientaciones sexuales, simpatías deportivas, etc. Y se sigue insistiendo en la construcción de muros gigantescos para evidenciar esa separación. O incluso se perpetran atentados criminales para dejar en claro que ninguna paz será posible mientras existan otras personas que piensen diferente. Un mundo nuevo y mejor podrá surgir solamente de la comprensión de la unidad en la diversidad. Y eso incluye a blancos y negros, hombres y mujeres, cristianos, musulmanes, budistas, heterosexuales, homosexuales, jóvenes, viejos, personas de derechas, personas de izquierdas, etc. Todos, absolutamente todos los humanos estamos interconectados, los que nos caen bien y los que nos caen mal. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos construir una fraternidad universal de este tipo? Bueno, empezando por núcleos, con pequeños grupos que congreguen a los nobles de corazón, a aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar por la reconstrucción.
y estos hombres y mujeres tienen que tener bien presente en todo momento que todos nosotros somos hermanos, células de un mismo ser. ¿Y qué pasa cuando se reúnen hermanos que vibran en la misma sintonía y que se adhieren a un mismo ideal? Los hermanos mayores, sea cual sea la connotación que le demos a esta expresión, van a estar ahí mismo, guiándolos, inspirándolos, y así se entienden las palabras del Cristo cuando dice en Mateo 18:19, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es lo que humildemente intentamos hacer en nuestra pequeña Orden Rosacruz Iniciática, convertirnos en un núcleo de la fraternidad universal. Las dos palabras siguientes de esta etimología también están vinculadas a esta fraternidad. Me estoy refiriendo a la palabra frater y la palabra soror. La palabra frater tiene un origen latino y significa hermano. Y en muchas órdenes tradicionales como la nuestra, se la sigue utilizando directamente en latín o bien de las dos formas. La palabra soror también posee un origen latino y quiere decir hermana, y en las cofradías religiosas de monjas ha pasado a ser sor. Si acudimos a la literatura alquímica, veremos que en varias de las obras tradicionales se habla de una soror mística, una dama que ayuda al alquimista varón a trabajar en el proceso y que en la mayoría de los casos es una representación metafórica de su alma. En ocasiones, la soror mística dejaba de ser un mero símbolo y era encarnada por la compañera del alquimista, como en el caso de Perenelle Flamel, la esposa de Nicolas Flamel, y cuya imagen aparece en la portada del libro de las figuras jeroglíficas de 1399. También estaba Teosebia, la fiel discípula de Zósimo de Panópolis, o la hija de Thomas South, más tarde convertida en Mary Ann Atwood. Estos términos de soror y frater los tomó prestados el rosacrucismo primitivo, donde el hombre era reconocido como el frater místico, el hermano en el misterio o el hermano del alma, y la mujer como soror mística, hermana en el misterio o hermana del alma, haciendo hincapié en el vínculo fraternal que estaba por encima de lo sanguíneo. De hecho, esto mismo fue lo que ocurrió con el célebre alquimista Thomas Vaughan, el traductor de la Fama Fraternitatis en el año 1652, y que decía pertenecer, junto con su soror mística Rebeca, a la Sociedad de los Filósofos Desconocidos. Según cuentan sus biógrafos, Vaughan realizó una considerable parte de sus experimentos con su esposa, y este nombre, Rebeca, fue asociado a uno de estos experimentos, llamado Aqua Rebeca. Por lo tanto, los términos frater y soror parten de la aceptación de una hermandad de hombres y de mujeres, o mejor aún, de almas encarnadas en cuerpos masculinos y femeninos, una fraternidad espiritual, un círculo de amor vinculado a una nobleza no sanguínea, sino del corazón, del alma, de la que hablaban los trovadores medievales y que inspiró a diversas corrientes iniciáticas de Occidente. Esta nobleza del alma, y este término es importante en la tradición Rosacruz, no tiene nada que ver con privilegios hereditarios ni con linajes de rancio abolengo, sino que está vinculada al reconocimiento de que todos los seres humanos contienen en su corazón una chispa divina que los hermana y que los convierte en dioses en estado de crisálida. En este sentido, el sendero iniciático muchas veces es concebido como un noble viaje, pues puede ser recorrido por nobles caminantes o por nobles viajeros que al reunirse en núcleos fraternales constituyen una aristocracia cordial. Y con esta idea me despido con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.